Hola, bienvenidos compañeros, compañeras y público en general que nos visita hoy en otra emisión de Pedagogía Informa. Hoy seguiremos con el tema áreas que intervienen en el acceso a la lectoescritura en educación infantil y en el primer ciclo de la educación primaria. Anteriormente hablábamos que algunas de las áreas que intervienen en la lectoescritura son el lenguaje oral, el proceso de grafomotricidad y el proceso lectoescritor, los cuales se desarrollan conjuntamente concentrándose en la elaboración de unidades didácticas, y hablamos de la primera de ellas, que fue el lenguaje oral. En este segundo apartado seguiremos con las otras dos áreas, es decir, la grafomotricidad y el proceso lectoescritor. Y es así como damos inicio al tema de hoy. ¡Comenzamos! Iniciando con el proceso de grafomotricidad, presentaremos dos perspectivas diferentes, desde las cuales se conceptualiza la misma. Una trata de identificar la grafomotricidad como un acto motórico, y la otra como una disciplina de interpretación del gesto gráfico. Desde la primera perspectiva podemos entender que, según Tahan, 1984, la grafomotricidad es la psicomotricidad aplicada al acto de escribir. La grafomotricidad es la que permite trazar sobre un soporte un mensaje combinando los movimientos de la mano y del brazo. Por consiguiente, la grafomotricidad desde esta perspectiva sería el ejercicio gráfico que comporta, por un lado, una sistematización y una delimitación en el espacio y en el tiempo, una tensión y un mantenimiento de unos ritmos, y por el otro, constituye el paso a la etapa perceptiva, la escritura, ya que las manifestaciones realizadas por los niños hasta el momento son garabatos, dibujos espontáneos, dibujos acomodados al modelo, juegos gráficos, etc., siendo estos integrados en la etapa motórica, puesto que su finalidad no es representativa, sino placentera y motórica. En cuanto a la segunda perspectiva, considera que un trazo para el niño no es solo un resultado visual, es mucho más, es una vivencia y, como tal, una relación con el mundo, una relación con los demás, con lo cual implica una actividad corporal, intelectual y emocional. A su vez, el niño tiene que recorrer un largo camino que arranca mucho antes de iniciarse la actividad educativa, con el garabato, debiendo ser realizado por el niño en toda su amplitud, porque en esta marcha no está en juego tan solo el hecho grafomotor, sino el desarrollo de las capacidades mentales que lo hacen posible. Por lo tanto, el trazo comienza a ser vivido por el niño, con todo su cuerpo, para ir separándose poco a poco de él y terminar siendo algo objetivo, en el sentido de que éste adquiere significación por sí mismo, la escritura o el dibujo. Es necesario el desarrollo del proceso grafomotor del alumno, ya que éste facilitará el camino que debe pasar el alumno para construir su propia gramática gráfica evolutiva y acceder al código adulto. Así es como el proceso grafomotor se basa en la propuesta didáctica de Rius, y en él se contemplan 4 apartados: los elementos grafomotores, las habilidades grafomotoras, las maduraciones neuromotoras y la maduración perceptivo-motriz. Elementos grafomotores son los que regulan la actividad psicomotora referida al movimiento de la mano. Perciben las estimulaciones necesarias, las transmiten al cerebro y crean reflejos espontáneos y conductas habituadas. Entre estos se encuentra el niño, el soporte, el instrumento, la posición y el trazo. Habilidades grafomotoras son una serie de destrezas que deben ir consiguiendo los segmentos superiores, el brazo, las manos y los dedos, y con ellos el niño adquiere una motricidad fina adecuada. Dichas habilidades son: adiestramiento de las yemas de los dedos, presión del instrumento, dominio de la mano, disociación de ambas manos, desinhibición de la mano, desinhibición de los dedos, separación digital y coordinación general de la mano. Maduraciones neuromotoras. Son 3 las maduraciones que configuran la educación de la grafomotricidad. Estas son el espacio y la lateralidad, la maduración del ritmo para la escritura y la expresión grafomotriz.
maduración perceptivo-motriz. El proceso neuromotor desemboca en una operación más compleja, la percepción. El niño no solo podrá ver y oír, sino que comenzará a discriminar. Esto nos llevará a desarrollar algunos aspectos de las aptitudes psicolingüísticas, tales como la comprensión visual, asociación visual y memoria visual. No obstante, como este programa de acceso a la lectoescritura parte de los principios de flexibilidad e individualidad, si hay alumnos que necesitan proseguir con contenidos grafomotores, ello se contemplará en su adaptación curricular y en la programación de aula de planificación multinivel. Continuando con la última área de acceso a la lectoescritura, abordaremos el desarrollo del proceso lectoescritor. En el niño se constata una necesidad imperiosa de expresarse mediante la representación escrita, y ello puede entroncarse perfectamente con su evolución cognitiva externa, cuya superación de la fase manipulativa objetal le permite acceder a otra fase de representación simbólica. También aparece la necesidad de sintetizar sus expresiones personales y comunicativas con otros medios distintos de la palabra, siendo estos, en opinión de Rius, los dos factores que llevan al niño de forma total, inmediata y constructiva al descubrimiento de la lectoescritura. Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje lectoescritor se inicia con la premisa de que el niño se interesa por la comunicación escrita desde muy pequeño, tal y como nos lo expresa el siguiente autor. Antes de ir al colegio, pintan paredes, suelos, periódicos, con pintura, tiza, bolígrafos o lápices, con cualquier cosa que haga unas marcas. Estas marcas del niño dicen «soy yo». Graves, 1991. Por lo tanto, en la medida que exista esa necesidad de comunicar, el niño generará sus propios códigos compuestos de signos particulares, y desde ellos se irá aproximando al código adulto, guiado por este y en la interacción con el material, el profesor y los compañeros. Este programa parte de la idea que leer es comprender y escribir es producir. A su vez, para conseguir la comprensión y la producción, estos llevan una serie de procesos cognitivos que se contemplan en la propuesta del programa de acceso a la lectoescritura. Según Cuetos, 1988-1990, son 4 los procesos cognitivos que intervienen en la lectura. 1. Procesamiento perceptivo. Para que un mensaje pueda ser procesado, tiene que ser previamente recogido y analizado por nuestros sentidos. 2. Procesamiento léxico. El siguiente proceso es el de encontrar el concepto con el que se asocia esa unidad lingüística, o lo que es lo mismo, se tratará de acceder al significado de la palabra. 3. Procesamiento sintáctico. Una vez que han sido reconocidas las palabras en una oración, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas entre ellas. Para la ejecución de esta tarea, se dispone de una serie de estrategias o reglas sintácticas que nos permiten segmentar cada oración en sus constituyentes. 4. Proceso semántico. Para finalizar con los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, se expone el procesamiento semántico, que en términos generales consiste en extraer el significado de la oración o texto e integrarlo junto con el resto del conocimiento que posee el lector. Así tenemos que al iniciar una lectura, la atención del lector se centra en el texto. Mediante la información que obtiene en los primeros párrafos, se activan en él los esquemas de conocimientos previos pertinentes a la información extraída de la lectura de esos párrafos. Conforme se avanza en la lectura, la nueva información se va integrando en el modelo inicial construido, hasta que aparece algún dato en el texto que resulta conflictivo con el modelo inicial, lo cual llevará al lector a revisar sus hipótesis para acomodarlas a la información del texto. De igual modo, los estudios cognitivos y psicolingüísticos sobre el procesamiento de la escritura nos indican también la existencia de unos procesos cognitivos. Conocer cómo funcionan dichos procesos nos ayuda a entender las diferentes dificultades que pueden aparecer en el acceso a la lectoescritura, al mismo tiempo que nos sirve de prevención y para mejorar su enseñanza. Así, tenemos a la escritura productiva o composición escrita, la escritura reproductiva, el dictado y la copia. En esta propuesta de programa de acceso a la lectoescritura se ha integrado el texto como material de base y a partir de él se pueden trabajar los procedimientos para la producción y o comprensión.
Por consiguiente, para leer y escribir se necesita simultáneamente las habilidades de descodificación, codificación, así como aportar al texto los objetivos, las ideas y experiencias previas. De esta manera, podemos concluir en que el proceso lectoescritor que se va desarrollando en el niño tiene que ir de la mano con las diferentes áreas que intervienen en el mismo, y es por ello que se deben realizar adaptaciones curriculares y en la programación del aula con el fin de que los contenidos puedan ofrecerse a los alumnos partiendo de sus diferentes necesidades y con ayuda de una guía igualmente preparada para esta labor. Es así como damos fin al tema de áreas que intervienen en el acceso a la lectoescritura. Agradezco a quien nos escuchó en esta tercera emisión de Pedagogía Informa. Los esperamos próximamente con un nuevo tema. Que tengan un buen día y una bonita semana. Bye bye. Kids are coming for you.